Bueno, señores, tenemos que hacer este panel. ¿Estamos ante una desaceleración económica inevitable producto del contexto global o hay decisiones locales o falta de ellas que están contribuyendo a frenar el crecimiento? Con nosotros tenemos a Valentín Pérez, quien es financiero y además es comunicador, pero también tenemos a Ramón Galán, quien es economista. Vamos, señores, a entender un poco cuál es esta situación, porque recientemente el presidente de la República, en un contexto de incertidumbre económica global, pues el presidente ha reconocido públicamente lo que ya muchos hogares dominicanos vienen sintiendo, la desaceleración del crecimiento económico nacional. De un crecimiento del 5% hemos pasado a un 2.7 o 3%, según cifras oficiales, en medio de un escenario internacional marcado por políticas monetarias restrictivas en economías claves como la de Estados Unidos. Pero ¿cuánto de esta desaceleración obedece realmente a factores externos y cuánto a decisiones internas? ¿Y cuáles son los efectos reales para el ciudadano común? Vamos a analizar este tema con este panel de economistas. Nuestra primera pregunta para Ramón: ¿qué sectores económicos están sintiendo con mayor fuerza esta desaceleración y cuáles podrían ser claves para revertirlos en el corto plazo? Sin lugar a dudas, te diría que tanto la construcción como el comercio se están viendo directamente afectadas por esta desaceleración, ya que son dos sectores bastante dinámicos que arrastran al resto de la economía. De hecho, hemos visto una contracción no solamente de este año, sino desde hace ya unos cuantos años del sector de la construcción, que es muy importante, y es debido a las altas tasas de interés que al momento se encuentran, la tasa activa ponderada en aproximadamente un 15%, lo que hace bastante difícil cierto dinamismo. Si a eso le sumamos también las decisiones del gobierno en torno a tener el menor gasto público en los últimos 70 años, nosotros nos vemos con una situación bastante compleja. Lo mismo el comercio. Las tasas de interés tan elevadas que tiene el Banco Central, fruto de una política monetaria bastante restrictiva y también bastante inadecuada, digamos, para el contexto internacional, nos hace que precisamente la gente sienta que no tiene dinero en los bolsillos en este momento, lo que afecta directamente al comercio. Y en su caso, señor Pérez, ¿qué piensa, ya que usted es comunicador y recibe las informaciones de la gente y lo que siente el pueblo y además es del área de finanzas? El presidente ha señalado factores externos como los responsables, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo la gente está sintiendo esta desaceleración? Bueno, el presidente admitió, tal y como tú citas, que hay una parálisis económica, una ralentización de la economía, y esto se siente en la poca capacidad de compra que tienen los ciudadanos dominicanos. Por ejemplo, el presidente dice que hoy se compra mucho más que en el año 2012. La realidad que existe hoy en los hogares de República Dominicana no es esa. Porque cuando una gente va al supermercado, cuando una gente va al colmado, cuando una persona tiene que ir a un centro de salud, comprar los útiles escolares, yo creo que lo que la gente está sintiendo es una verdadera recesión económica en el bolsillo. Uno suele decir mucho, es que cuando tú le hablas a la gente de economía, la gente no entiende eso. Sí, la gente entiende los procesos económicos. Quizás no lo interprete como lo interpreta un financiero, lo interpreta un economista, pero la gente siente esa carencia, esa necesidad cuando va al supermercado, cuando va al colmado y cuando tiene que realizar sus necesidades básicas. Ahora, el presidente fijó postura en la semanal cuando él dijo que hay una desaceleración económica, una ralentización económica. Se lo ha querido achacar o se lo ha querido endilgar básicamente a factores externos, pero yo creo que el principal problema que existe en República Dominicana hoy, que ha generado gran parte de esa incertidumbre económica, es la poca inversión en el gasto de capital. Entonces, para ambos, ¿ustedes creen que qué rol juega la política interna, lo que está haciendo el gobierno para que esto suceda? Porque como bien usted dice, se habla mucho de los factores externos, pero ¿y la política interna qué? Para ambos. Comencemos con Ramón. Bueno, el presidente ha mandado una señal clara al hacer
cambios en su gabinete económico, empezando por la fusión del Ministerio de Economía y Planificación con el Ministerio de Hacienda, siendo ahora el Ministerio de Hacienda y Economía, y poniendo una persona que es un tecnócrata, que ya ha pasado por la administración pública en diversos puestos de bastante importancia y que sin lugar a duda arroja ideas muy frescas y nuevas. Ha sido un crítico precisamente del manejo fiscal de la economía y por ende yo entiendo que evidentemente el presidente ha mandado una señal de alerta de que las cosas no es que no se estaban haciendo bien, pero que sin lugar a dudas podían mejorar. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que también señales que podemos identificar son la liberación del encaje legal de 81.000 millones por parte del Banco Central en los últimos meses, que sin lugar a dudas, dado que en la economía hay un efecto rezago y las medidas se ven ya en meses futuros, yo creo que vamos a ver un dinamismo mayor de la economía que se va a vislumbrar ya en la segunda mitad del año. Eso sí, hay que aumentar y focalizar mejor los recursos y sin lugar a dudas debemos estar abiertos a que posiblemente se introduzca nuevamente el tema de una reforma fiscal. Entiendo que el gobierno de la República Dominicana, que encabeza el presidente Luis Abinader, no ha tenido un plan debidamente definido para resolver o para mejorar la situación económica en el país, por 3 elementos básicos. Lo primero es la inversión en gasto de capital. En el país no se está construyendo, en el país no se están haciendo obras en los pueblos, en las comunidades. Usted analiza la historia de los últimos 70 años y este ha sido el gobierno que menos ha invertido en el gasto de capital. Por ejemplo, Trujillo invertía 8.5 del PIB, Joaquín Balaguer invertía el 6, Leonel Fernández el 4, Hipólito Mejía el 5, Danilo Medina el 3.8. Es decir, tenemos una economía hasta cierto punto ralentizada porque no se está construyendo. Y ustedes saben que cuando en una comunidad, en una localidad se construye una escuela, un acueducto, se asfaltan calles, eso de alguna forma dinamiza la economía y eso no se ha estado haciendo. Pero por otra parte, nosotros tenemos una evasión en República Dominicana que hoy ronda el 47%. Evasión de impuestos. Gente que no paga impuestos, empresarios que no pagan impuestos. Y como saben ustedes, cuando una sociedad no logra captar la cantidad de recursos que necesita para su funcionamiento interno, ¿qué pasa? Un resquebrajamiento de la economía, tal y como acontece. Y en un tercer lugar, nosotros podemos citar el tema de la informalidad. 54% de informalidad en República Dominicana y todos los días eso crece. Pero ¿qué dijo el presidente en la semanal? Para que ustedes vean la contradicción, que independientemente de esa ralentización económica, él ha sacado 2 millones de personas de la pobreza. Pero ¿cómo se sacaron 2 millones de personas de la pobreza? Dándole subsidio. Presidente, dándole subsidio a la población, ¿se pueden sacar personas de la pobreza? Yo creo que las personas salen de la pobreza, los dominicanos salen de la pobreza cuando tienen acceso a mejor educación, cuando tienen acceso a mejor empleo, cuando tienen acceso a carreteras, cuando tienen acceso a salud. Entonces creo que hay una contradicción en el gobierno y usted puede cargarle eso a tensiones externas, pero yo creo que lo que ha faltado en República Dominicana es un buen plan para dirigir la economía y para sentar la base de que esta sociedad pueda seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de subestimar los efectos sociales de una desaceleración económica prolongada, especialmente en el empleo, la pobreza y la desigualdad? Mira, sin lugar a dudas yo te diría que la República Dominicana tiene un crecimiento que está asociado al crecimiento económico de los Estados Unidos, que dado, digamos, las políticas restrictivas y bastante agresivas por parte del presidente Trump a nivel arancelario, imponen un elemento de incertidumbre a la hora de los agentes económicos precisamente tomar decisiones de inversión. Entonces la República Dominicana generalmente, por cada peso, digamos, que crece la República Dominicana, eso es en función, digamos, a un crecimiento de 1 a 2 con respecto a los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos para el primer trimestre del año vio un crecimiento de un 1.4%, el techo de crecimiento para la República Dominicana vendría siendo el 2.8%, que vendría siendo el doble. Sin embargo, hemos crecido en este primer semestre un 2.4%, lo que quiere decir que no solamente los aspectos internacionales, sino también decisiones locales, como ya hemos mencionado, han afectado precisamente ese marco de crecimiento de la República Dominicana. Eso ve específicamente un efecto sobre precisamente los niveles de empleo y de paz social, porque al final, si tú tienes que el crecimiento potencial viene siendo un 5%, tú necesitas ese nivel de crecimiento para que se puedan absorber los aproximadamente 120.000 personas que cada año están disponibles para integrarse al mercado laboral. Por ende, tú vas a ver en los próximos meses aumento en los niveles de desempleo o peor aún, de la cantidad de inactivos. Es decir, personas que simplemente dicen, mira, yo no encuentro trabajo, yo mejor me voy a dedicar a
la informalidad o me voy a dedicar a vivir de algún familiar que me mantenga o algún subsidio del Estado. Entonces ese es el peligro de no crecer a los niveles que nosotros estamos acostumbrados a crecer y que dice nuestro potencial que debiéramos crecer. Y entonces, Valentín, en un contexto donde se proyecta un crecimiento del 3.5% para el segundo semestre, ¿qué medidas concretas se necesitarían para alcanzar esa meta sin recurrir al endeudamiento masivo o al maquillaje estadístico? Porque aquí, señores, ya casi tenemos empeñado el país con tanto préstamo. El gobierno en esta situación solo tiene una salida y es inevitable: una reforma fiscal. El gobierno no tiene dónde buscar dinero, no puede seguir tomando préstamo, aparte de que hace 2 o 3 días se dio en buen dominicano lo que se conoce como un palo acechado. Se aprobó un préstamo de 600 y pico de millones de dólares más y el pueblo reaccionó de manera enérgica y rechazando todo eso, todo este tipo de préstamos. ¿Qué es lo que queda en República Dominicana? Una reforma fiscal. No hay forma de que el gobierno pueda buscar dinero por otra vía, sino a través de una reforma fiscal. Y yo soy de los dominicanos que dice que Magín Díaz fue designado en esa posición para que le dé seguimiento a lo que ya existe. Una reforma fiscal para que el gobierno pueda seguir flotando, porque la economía dominicana hoy está flotando. Solo se pagan de intereses por la deuda más de 300 mil millones de pesos todos los años. Entonces, la gran interrogante, la gran pregunta es: ¿hasta cuándo República Dominicana podrá seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos capaces de seguir sustentando o seguir subsistiendo como nación ante una situación como esa? Bueno, la pregunta sería entonces, ¿es sostenible el discurso de que seguimos siendo un faro de luz, de buscar como calificativos como que suavizan la situación, cuando internacionalmente hay un descontento creciente por el encarecimiento del costo de la vida y la falta de circulante? ¿Qué dice usted, Ramón, sobre esto? Bueno, lo primero es que tenemos que sincerizar el discurso, porque estamos diciendo media verdades. ¿A qué me refiero? Por un lado, si bien es bastante cierto, y de hecho se puede comprobar con las estadísticas, que comparado con 2012 a la fecha, evidentemente el aumento en el salario mínimo que se ha dado de manera estrepitosa, de hecho este año va a aumentar un 27% a los 3 niveles de empresa, mediana, pequeña y grande, hace que la persona, obviamente, como tiene mayor cantidad de ingresos, tenga, digamos, mayor capacidad de adquirir bienes y servicios. El tema es que si tú venías de 6,000 pesos, que era el salario mínimo para la empresa pequeña, a aproximadamente 25,000, que es a la fecha de hoy, 2025, evidentemente tú tienes ese aumento de dinero. Eso no significa que en términos reales la persona efectivamente pueda adquirir muchísimo más bienes y que se esté viendo el bienestar. Entonces las cosas hay que decirle en su contexto. Tampoco es cierto que la fecha en la que se ha sacado los 2 millones de personas haya sido en el gobierno 2020-2024, que le ha tocado a Luis Abinader. Ha sido un proceso de 2012 hasta la fecha. Si bien es cierto, se ha sacado 1 millón de personas de pobreza durante estos 2020-2024. Pobreza monetaria, que obviamente se traduce en que esas transferencias que hace el gobierno a través de los distintos subsidios, que debemos revisarlos todos, por una sencilla razón: es injustificable que el 50% de esos subsidios vayan a beneficiar al 50% más rico. Entonces tenemos que revisar efectivamente a quienes nuestra política fiscal está beneficiando, y al mismo tiempo también debemos priorizar, porque cometimos un pequeño error que fue, o varios, entre ellos, por ejemplo, subsidiar lo relativo a la tarifa eléctrica, que ahora mismo representa un gasto de 1.700 millones de dólares anuales que el gobierno tiene que buscar, meterlos a un hoyo negro y esperar que eso mágicamente se solucione, esas pérdidas, cuando las cosas no son así. Pero también el otro error que nosotros cometimos fue aprobar una ley de responsabilidad fiscal sin aplicar una reforma fiscal, lo que implica evidentemente que el gobierno tiene una restricción en cuanto al crecimiento del gasto, tiene que aplicar recortes en los distintos puntos de la economía, pero la justificación del gobierno es que la inversión que hace es precisamente para mejorar la calidad de vida de la gente, cuando sabemos que no es cierto. Bueno, brevemente a ambos, porque hemos hablado de términos muy económicos, de lo que ha dicho el presidente, pero si el presidente ha reconocido que está ralentizada la economía, ¿qué consejo le da a cada uno de manera breve a la población de qué hacer en lo adelante? Porque ahora mismo también vienen los aranceles de Trump, o sea que vendrán más cositas que irán haciendo que esto esté más lento. ¿Qué piensan ustedes y qué consejo le dan a la población de manera breve? Bueno, entiendo que el presidente admitió que la economía está ralentizada. La población buscar alternativas.
buscar alternativas, tratar de ahorrar lo más que se pueda. Y no solo eso, esto empuja a la ciudadanía, lamentablemente, a la informalidad. Esto empuja a la ciudadanía a la informalidad porque si tú no tienes forma de cómo conseguir un empleo de calidad, entonces tú te ves improvisado. Consejo a la ciudadanía, miren, ante tanta incertidumbre y un panorama poco halagüeño, ¿qué consejo le puede dar uno a la ciudadanía que no sea seguir tirando para adelante, seguir preparándose y esperando mejores oportunidades? ¿Usted, Ramón? Mi consejo, en primer lugar, para el gobierno, ya que evidentemente son quienes a través del multiplicador económico dinamizan la economía, es que priorice el gasto de capital, priorice la inversión en infraestructura necesaria, la carretera del Ámbar y otros elementos que ya se han mencionado, que están bastante bien identificados, llenar esto de líneas de metros, inversión en el tránsito, entre otras cosas que sin lugar a dudas tiene un efecto arrastre sobre el resto de la economía, pero también hasta cierto punto que haga una revisión profunda de cada uno de los subsidios, incentivos y exoneraciones que hay en la economía, porque no podemos ser sostenibles en el tiempo si no tenemos una reestructuración precisamente de las capacidades productivas de la República Dominicana. A la población en general le diría, siga formándose, aprenda, digamos, capacidades nuevas que aumenten su productividad y sobre todas las cosas tenga pendiente que esta es una fecha para ser cautelosos en cuanto al gasto. Ya llegará el momento de expansión donde quizá esas inversiones que usted tiene pensadas son buenas, pero sea bastante cauteloso, no se endeude en tarjeta de crédito ni en ninguna medida, digamos, que puede alterar su economía y trate sobre todas las cosas de cuidar cada peso que llega a su bolsillo, porque al final los más afectados de esta situación económica es usted, es su familia. Bueno, pues gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia por el respaldo a esta propuesta periodística que dice verdades incómodas y hace los debates necesarios. Nos vemos la próxima semana aquí en Toda la Verdad, domingo a las 8 de la noche por BTV, Canal 32.